Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el libro Frankenstein o el moderno Prometeo, escrita por Mary Shelley cuando tenía solo 18 años. ¿Te imaginas crear una obra maestra a esa edad? Esta historia no solo nos habla de monstruos y científicos locos, sino que toca temas muy profundos sobre lo que significa ser humano, la responsabilidad de nuestras creaciones y el peligro de jugar a ser dioses. Prepárate para conocer la verdadera historia detrás del monstruo que todos creen conocer, pero que pocos han comprendido realmente. Comencemos este viaje. Parte 1. Resumen del libro. Los orígenes de la historia. Antes de adentrarnos en el libro, es importante saber cómo nació esta historia. En el verano de 1816, Mary Shelley, su futuro esposo Percy Shelley, Lord Byron y el médico John Polidori se encontraban en Villa de Adati, junto al lago Ginebra en Suiza. Este verano no fue un verano cualquiera, fue conocido como el año sin verano, porque el clima fue excepcionalmente frío y lluvioso. ¿Sabes por qué? En 1815, el volcán Tambora en Indonesia había entrado en erupción, lanzando cenizas a la atmósfera que bloquearon parte de la luz solar en todo el mundo. Debido a este mal tiempo, el grupo pasaba mucho tiempo dentro de la casa. Lord Byron, quien era ya un famoso poeta, propuso una noche: ¿por qué no escribimos cada uno una historia de fantasmas? Era un simple juego para pasar el tiempo, pero cambiaría la literatura para siempre. Mary, quien entonces tenía 18 años, al principio no podía pensar en ninguna historia. Mientras los demás comenzaban a escribir, ella se sentía frustrada. Más tarde recordaría: pensé y pensé, pero no podía inventar nada. Sin embargo, las conversaciones entre Byron y Percy sobre los últimos experimentos científicos la fascinaron. Hablaban sobre los experimentos del científico Luigi Galvani, quien había descubierto que podía hacer que las patas de ranas muertas se movieran aplicando electricidad a sus músculos. También discutían sobre la posibilidad de reanimar cadáveres y sobre la chispa vital que daba vida. Una noche, Mary tuvo una pesadilla terrorífica. Más tarde la describió así: vi al pálido estudiante de arte sin pies arrodillado junto al objeto que había ensamblado. Vi el horrible fantasma de un hombre extendido y luego, por la acción de alguna máquina poderosa, mostrar signos de vida y agitarse con un movimiento torpe y medio vital. Al despertar, Mary supo que había encontrado su historia: lo que me aterrorizó a mí aterrorizará a otros. Solo necesito describir el espectro que había visitado mi almohada de medianoche. Así comenzó a escribir lo que se convertiría en Frankenstein, uno de los primeros ejemplos claros de literatura de ciencia ficción. La estructura del libro. Antes de adentrarnos en la trama, es importante entender cómo está estructurado el libro, porque no es una narración simple y directa. Frankenstein utiliza una técnica literaria llamada narración enmarcada o historia dentro de una historia. El libro comienza con unas cartas que Robert Walton, un explorador inglés, envía a su hermana Margaret mientras navega hacia el Polo Norte. Walton es un hombre ambicioso que busca descubrimientos científicos y gloria. En sus cartas, describe su viaje y su deseo de llegar donde ningún hombre ha llegado antes. Un día, mientras su barco está rodeado de hielo, Walton y su tripulación ven a un hombre enorme viajando en un trineo de perros a través del hielo. Al día siguiente, encuentran a otro hombre, casi congelado y exhausto, Victor Frankenstein. Walton lo rescata y lo lleva a su barco. A medida que Victor se recupera, comienza a contarle su historia a Walton. Esta historia de Victor forma la parte principal del libro. Pero dentro de la narración de Victor, también escuchamos la historia del monstruo, contada por él mismo a Victor. Por lo tanto, tenemos tres capas de narración. 1. Las cartas de Walton a su hermana, el marco exterior. 2. El relato de Victor a Walton, la historia principal. 3. El relato del monstruo a Victor, una historia dentro de la historia principal. Esta estructura es importante porque nos da diferentes perspectivas sobre los mismos eventos. No tenemos un solo narrador que nos dice qué pensar,
tenemos varios puntos de vista que nos permiten formar nuestras propias opiniones. La infancia y juventud de Victor Frankenstein. Victor Frankenstein nace en Ginebra, Suiza, en una familia acomodada y amorosa. Su padre, Alphonse Frankenstein, es un respetado ciudadano que ocupó varios cargos públicos. Su madre, Caroline, es una mujer bondadosa que se dedica a obras de caridad. Cuando Victor tiene 5 años, sus padres adoptan a Elizabeth Lavenza, una niña huérfana. Elizabeth se convierte en parte de la familia, y desde el principio, los padres de Victor insinúan que algún día ella y Victor se casarán. Victor y Elizabeth crecen juntos como mejores amigos, y con el tiempo, su amistad se transforma en amor. Victor tiene una infancia feliz y privilegiada. Es un niño curioso e inteligente que ama aprender. Tiene 2 hermanos menores, Ernest y William, y un buen amigo llamado Henry Clerval. Desde pequeño, Victor muestra una gran curiosidad por entender los secretos de la naturaleza. Le fascina especialmente la alquimia, una antigua práctica que buscaba transformar metales comunes en oro y encontrar el elixir de la vida. Victor lee ávidamente los trabajos de alquimistas como Cornelius Agrippa, Paracelso y Alberto Magno. Aunque su padre le dice que estos textos están obsoletos y que debería estudiar ciencia moderna, Victor sigue fascinado por estas antiguas búsquedas de conocimiento y poder. Un día, cuando Victor tiene 15 años, presencia algo que cambia su vida. Durante una tormenta, un rayo golpea un viejo roble cerca de su casa y lo destruye completamente. Un científico que estaba de visita explica el fenómeno utilizando principios de electricidad. Victor queda maravillado por el poder de la naturaleza y comienza a interesarse más en la ciencia moderna. Sin embargo, antes de que pueda profundizar en estos estudios, una tragedia golpea a la familia. Elizabeth contrae escarlatina, una enfermedad contagiosa. La madre de Victor, Caroline, cuida de ella día y noche y logra salvarla, pero en el proceso, se contagia a ella misma y muere. Esta pérdida afecta profundamente a Victor, quien experimenta por primera vez el dolor de perder a un ser querido y comienza a obsesionarse con la idea de vencer a la muerte. Los estudios de Victor y su obsesión. 2 años después de la muerte de su madre, cuando Victor tiene 17 años, está listo para ir a la universidad. Planea estudiar en Ingolstadt, una prestigiosa universidad en Alemania. Justo antes de su partida, Elizabeth contrae una enfermedad menos grave, lo que retrasa su viaje. Durante este tiempo, su amigo Henry Clerval expresa su deseo de acompañar a Victor, pero el padre de Henry, un comerciante práctico, no quiere que su hijo estudie algo tan poco útil como la ciencia y lo obliga a quedarse y aprender el negocio familiar. Finalmente, Victor llega a Ingolstadt. Allí, se encuentra con el profesor Krempe, quien enseña filosofía natural, lo que hoy llamaríamos física. Krempe se burla de los estudios alquímicos de Victor y le insta a olvidar esas tonterías y centrarse en la ciencia moderna. Aunque al principio Victor se siente ofendido, pronto reconoce que Krempe tiene razón y comienza a estudiar matemáticas y ciencias con entusiasmo. Victor también conoce al profesor Waldman, quien enseña química. A diferencia de Krempe, Waldman es amable y comprensivo. Entiende la fascinación de Victor por la alquimia y le muestra cómo los antiguos alquimistas, aunque estaban equivocados en muchas cosas, sentaron las bases para la ciencia moderna. Waldman se convierte en el mentor de Victor y lo introduce en el estudio de la química, la anatomía y la fisiología. Victor se sumerge completamente en sus estudios. Se aísla de la sociedad y de su familia, apenas escribiendo cartas ocasionales a sus seres queridos. Pasa días y noches en su laboratorio y en las bibliotecas. Su obsesión crece, quiere entender no solo cómo funciona el cuerpo humano, sino el secreto mismo de la vida. Quiere saber qué es lo que separa lo vivo de lo muerto, qué es esa chispa vital que anima la materia. Después de 2 años de estudio intenso, Victor cree haber descubierto algo extraordinario, el secreto de cómo dar vida a la materia inanimada. Es importante notar que Mary Shelley nunca explica exactamente cómo Victor logra esto.
No hay rayos ni laboratorios llenos de maquinaria eléctrica como en las películas modernas. Esta ambigüedad es deliberada. El libro no se trata tanto del cómo de la creación, sino del qué pasa después. Con este conocimiento prohibido en su poder, Víctor decide crear un ser humano. No simplemente reanimar un cadáver, sino construir un nuevo ser desde cero. Su ambición es noble en cierto sentido. Quiere crear una nueva especie que le estaría agradecida, que lo bendeciría como su creador. Imagina que podría incluso descubrir el secreto para vencer a la muerte. La creación del monstruo. Víctor comienza a trabajar en su proyecto de crear vida. Es un trabajo repugnante que lo lleva a lugares oscuros, cementerios, osarios, laboratorios de disección. Recoge partes de cuerpos de diferentes cadáveres para construir su criatura. Decide hacer a su criatura grande, alrededor de 2,4 metros de altura, porque sería más fácil trabajar con piezas más grandes. Trabaja durante meses, aislado del mundo, obsesionado con su creación. Su salud se deteriora, apenas come o duerme. Abandona todo contacto con su familia y amigos. La única carta que recibe durante este tiempo es de Elizabeth, expresando preocupación por su largo silencio. Finalmente, en una noche lluviosa de noviembre, Víctor completa su trabajo. Utilizando su método secreto, infunde vida en el cuerpo que ha ensamblado. Los detalles precisos de cómo lo hace no se explican, pero se insinúa que involucra electricidad y química. La criatura cobra vida, abriendo sus ojos amarillentos. Pero en lugar de la alegría y el triunfo que Víctor esperaba sentir, se horroriza. La realidad de lo que ha hecho lo golpea de repente. Su criatura, aunque construida con partes seleccionadas para ser hermosas, es horriblemente fea. Su piel amarillenta apenas cubre sus músculos y vasos sanguíneos. Sus ojos acuosos son casi del mismo color que las cuencas en las que están colocados. Sus labios son negros y tiene el cabello negro y lustroso. Víctor, incapaz de soportar la visión de lo que ha creado, huye de su apartamento. Vaga por las calles de Ingolstadt, tratando de olvidar lo que ha hecho. Eventualmente, regresa a su apartamento, temiendo encontrar a su criatura, pero para su alivio, ha desaparecido. Agotado física y emocionalmente, Víctor cae enfermo con una fiebre cerebral. Probablemente lo que hoy llamaríamos un colapso nervioso o psicosis. Durante semanas, delira y alucina, cuidado por su casero. La llegada de Henry Clerval y la recuperación de Víctor. Justo cuando Víctor está en su peor momento de enfermedad, su amigo Henry Clerval llega a Ingolstadt. Henry finalmente ha convencido a su padre para que le permita estudiar idiomas y literatura en la universidad. Al ver el estado de Víctor, Henry se convierte inmediatamente en su enfermero y amigo. Bajo el cuidado de Henry, Víctor comienza a recuperarse lentamente. Sin embargo, está constantemente aterrorizado, pensando que su creación podría regresar en cualquier momento. No le cuenta a Henry sobre el monstruo, está demasiado avergonzado y asustado para hablar de ello. A medida que Víctor mejora, Henry lo anima a reanudar sus estudios. Pero Víctor ahora siente repulsión por la ciencia natural que antes lo apasionaba. En cambio, comienza a estudiar idiomas orientales con Henry, encontrando algo de paz en estos estudios menos peligrosos. Durante su convalecencia, Víctor recibe una carta de su padre con noticias perturbadoras. Su hermano menor, William, ha sido asesinado. El niño estaba jugando en los jardines familiares cerca de Ginebra cuando desapareció. Después de una búsqueda, su cuerpo fue encontrado estrangulado. Justine Moritz, una joven que vive con la familia Frankenstein como sirvienta, ha sido acusada del crimen porque encontraron en su bolsillo un medallón con la imagen de Caroline Frankenstein, que William llevaba la noche de su muerte. Víctor, devastado por la noticia, regresa inmediatamente a Ginebra con Henry. Durante el viaje, mientras pasan cerca del lugar donde William fue asesinado, Víctor ve a su criatura observándolo desde una distancia, y de repente comprende: fue la criatura quien mató a su hermano. Esta realización lo llena de culpa y horror,
pero no dice nada a nadie, temiendo que lo crean loco. El juicio de Justine. Cuando Víctor llega a casa, encuentra a su familia destrozada por el dolor. Elizabeth está especialmente afectada, no solo por la muerte de William, sino porque cree firmemente en la inocencia de Justine. Elizabeth había sido amiga de Justine desde que la madre de esta murió y la familia Frankenstein la acogió. A pesar de saber quién es el verdadero asesino, Víctor no dice nada durante el juicio de Justine. Está paralizado por el miedo y la vergüenza. Piensa que nadie le creería si dijera que un gigante que él creó mató a su hermano. El juicio va mal para Justine. Todas las evidencias circunstanciales apuntan hacia ella: el medallón en su bolsillo, el hecho de que fue la última persona vista con William, su comportamiento nervioso cuando encontraron el cuerpo. Aunque Justine mantiene su inocencia y Elizabeth testifica a su favor, el tribunal la declara culpable. La noche antes de su ejecución, Víctor y Elizabeth visitan a Justine en la cárcel. Para su horror, Justine confiesa el crimen que no cometió. Explica que fue presionada por su confesor, quien le dijo que solo podría recibir la absolución si confesaba. Justine prefiere morir con la paz de la absolución que vivir siendo vista como una asesina. Esta falsa confesión rompe el corazón de Elizabeth y aumenta la culpa de Víctor. Al día siguiente, Justine es ejecutada, convirtiéndose en la segunda víctima inocente de la creación de Víctor. El encuentro con la criatura en las montañas. Abrumado por la culpa y el dolor, Víctor se aísla de su familia. Decide hacer una excursión a las montañas para encontrar algo de paz en la belleza natural de los Alpes. Durante varios días, viaja por glaciares y valles, buscando alivio en la majestuosidad de la naturaleza. Un día, mientras asciende al Montanvert, una montaña cerca del Mont Blanc, Víctor ve una figura familiar acercándose a él a una velocidad sobrehumana. Es su creación, y esta vez no puede escapar del encuentro. La criatura se acerca a Víctor y le habla. Para sorpresa de Víctor, habla elocuentemente, con un vocabulario refinado. Le ruega a Víctor que lo escuche, que oiga su historia antes de juzgarlo. Aunque inicialmente Víctor se niega, llamándolo demonio y monstruo, finalmente accede a escuchar la historia de la criatura. Ambos se refugian en una choza en la montaña, y allí, la criatura comienza su relato. La historia de la criatura, primeras experiencias. La criatura le cuenta a Víctor que sus primeros recuerdos son confusos. Recuerda sensaciones, luz, frío, hambre, miedo. No tenía comprensión del lenguaje, ni siquiera de conceptos básicos como la comida o el refugio. Era como un bebé en el cuerpo de un gigante. Vagando por Ingolstadt, la gente huía de él aterrorizada. No entendía por qué, pues no comprendía su propia apariencia. Eventualmente, llegó a un bosque donde encontró bayas y agua para sobrevivir. Descubrió el fuego dejado por viajeros y aprendió su utilidad y su peligro. Con el tiempo, la criatura se adentró en zonas rurales. Una noche, entró en una pequeña choza buscando refugio, pero cuando el ocupante regresó y lo vio, huyó aterrorizado gritando. Esto ocurrió una y otra vez, donde quiera que iba, la gente respondía con miedo y odio. Eventualmente, la criatura encontró un cobertizo anexo a una pequeña cabaña. A través de una grieta en la pared, podía observar a los ocupantes, la familia de Lacey. Esta familia se convertiría en su ventana al mundo humano y su primera experiencia de aprendizaje real. La familia de Lacey y la educación del monstruo. La familia de Lacey estaba compuesta por un anciano ciego, Félix, su hijo, y Agatha, su hija. Más tarde, una joven árabe llamada Safi se uniría a ellos. La familia vivía en la pobreza, pero se amaban y se apoyaban mutuamente. Desde su escondite, la criatura observaba cada interacción de la familia. Aprendió el lenguaje escuchándolos hablar. Aprendió sobre las emociones humanas viendo cómo se trataban entre ellos. Con el tiempo, comenzó a entender no solo las palabras, sino los conceptos de bondad, familia, amor y música.
La criatura también ayudaba secretamente a la familia. Por la noche, recogía leña para ellos y realizaba pequeñas tareas para aliviar sus cargas. Se sentía conectado a ellos, aunque nunca lo habían visto. Cuando Safi llegó, Félix comenzó a enseñarle francés utilizando el libro Las ruinas de Bolley. La criatura escuchaba estas lecciones y así no solo aprendió el idioma, sino también historia humana, política y religión. También encontró 3 libros abandonados: El paraíso perdido de Milton, un volumen de Las vidas paralelas de Plutarco y Las penas del joven Werther de Goethe. Estos libros ampliaron enormemente su comprensión del mundo. El paraíso perdido le dio una visión de la creación bíblica y le hizo pensar en su propia situación. Se identificó con Adán, creado solo, pero también con Satanás, rechazado por su creador. Las vidas paralelas le enseñó sobre la historia y la virtud. Las penas del joven Werther le mostró las profundidades del amor y la desesperación humanas. A través de la observación y la lectura, la criatura desarrolló una mente refinada y sensible. Comenzó a cuestionarse su propia existencia. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba tan solo? También encontró el diario de laboratorio de Víctor, que había estado en el bolsillo de la ropa que tomó cuando escapó de Ingolstadt. Al leerlo, descubrió la verdad sobre su creación y el horror y rechazo inmediatos que sintió Víctor hacia él. El rechazo de la familia de Lacey. Después de más de un año observando a la familia de Lacey, la criatura decide revelarse a ellos. Espera que, al haber aprendido a hablar y razonar, pueda ganarse su afecto. Planea acercarse primero al anciano ciego, quien no podría juzgarlo por su apariencia. Un día, cuando Félix, Agatha y Safi están fuera, la criatura entra en la cabaña y se presenta al anciano de Lacey. El viejo lo recibe amablemente, sin poder ver su terrorífica apariencia. La criatura le explica que es un viajero que ha sido maltratado por la humanidad debido a su aspecto, y que busca amistad y comprensión. De Lacey se compadece de él y promete que su familia lo ayudará. Justo cuando la conversación parece ir bien, Félix, Agatha y Safi regresan. Al ver a la criatura hablando con el anciano, Félix ataca al monstruo con un palo, golpeándolo repetidamente hasta que huye. Este rechazo es devastador para la criatura. Había puesto todas sus esperanzas en ser aceptado por esta familia que tanto admiraba. El dolor de este rechazo se convierte en odio hacia toda la humanidad, y especialmente hacia Víctor Frankenstein, a quien ahora culpa de su miserable existencia. La búsqueda de venganza y el encuentro con William. Después del rechazo de los de Lacey, la criatura observa desde lejos cómo la familia, aterrorizada por su presencia, abandona la cabaña al día siguiente. Con el corazón roto y lleno de ira, quema la cabaña vacía y decide buscar a su creador para exigirle que responda por su abandono. La criatura comienza un largo viaje hacia Ginebra, donde sabe que vive la familia Frankenstein. Durante el camino, salva a una niña que está a punto de ahogarse en un río, pero cuando el padre de la niña llega y ve a la criatura sosteniendo a su hija, asume lo peor y le dispara, hiriéndolo en el hombro. Este nuevo rechazo solidifica su odio hacia la humanidad. Al llegar a los alrededores de Ginebra, la criatura se encuentra con un niño pequeño en el bosque. Pensando que el niño es demasiado joven para tener prejuicios, intenta secuestrarlo, planeando criarlo para que sea su compañero. Pero cuando el niño grita y dice que su padre es Monsieur Frankenstein, la criatura se da cuenta de que este es William, el hermano menor de Víctor. En un arrebato de ira hacia Víctor, la criatura estrangula a William. Después, ve un medallón con la imagen de Caroline Frankenstein alrededor del cuello de William. Lo toma y mientras vaga por el bosque, se encuentra con una joven dormida en un granero, Justine. Lleno de malicia, coloca el medallón en su bolsillo, inculpándola efectivamente del asesinato. La exigencia de la criatura. Después de contar su historia a Víctor, la criatura hace una demanda. Quiere que Víctor cree una compañera para él, una hembra de su misma especie con quien pueda compartir su vida. Argumenta que incluso él, tan deformado y rechazado,
merece un poco de felicidad y compañía. La criatura promete que si Víctor crea esta compañera, ambos se irán lejos, a las selvas de Sudamérica, donde vivirán de frutas y bayas, lejos de los humanos a quienes tanto han llegado a temer y odiar. Nunca más volverán a interferir en los asuntos humanos. También amenaza, si Víctor se niega, la criatura se asegurará de que pierda a todos sus seres queridos, uno por uno. Ya ha demostrado su capacidad para el asesinato con William, indirectamente, con Justine. Víctor está horrorizado por esta demanda, pero también siente algo de compasión por la criatura. Después de todo, fue él quien lo trajo a un mundo que solo le ha mostrado odio y rechazo. Finalmente, acepta crear una compañera para el monstruo, con la condición de que ambos abandonen Europa para siempre. La creación de la compañera y la decisión de Víctor. Víctor se separa de su familia y viaja a Inglaterra con Henry Clerval para recopilar conocimientos científicos que necesita para crear una segunda criatura. No le cuenta a Henry su verdadero propósito. Después de varios meses en Londres, Víctor deja a Henry en Escocia y se dirige a una remota isla en las Orcadas para trabajar solo. En una pequeña cabaña en esta isla desolada, Víctor comienza a construir una compañera para su primera creación. El trabajo es tan repugnante como la primera vez, pero lo impulsa el miedo a las amenazas del monstruo. Sin embargo, cuando está a punto de terminar, Víctor tiene una revelación. ¿Qué pasaría si esta pareja de criaturas tuviera hijos? Podrían crear una raza de monstruos que amenazara a la humanidad. ¿Y que si la compañera resultaba más cruel que el primer monstruo? ¿O que si, una vez creada, rechazaba al monstruo original? Con estas dudas atormentándolo, Víctor mira por la ventana y ve al monstruo observándolo desde afuera, con una sonrisa amenazadora. En ese momento, Víctor toma una decisión, destruye el cuerpo femenino incompleto ante los ojos del monstruo. La criatura, furiosa por esta traición, entra en la cabaña y amenaza a Víctor. Estaré contigo en tu noche de bodas. Luego desaparece en la noche. La muerte de Henry Clerval y el regreso a Ginebra. Aterrado por la amenaza del monstruo, Víctor decide abandonar la isla inmediatamente. En medio de la noche, carga los restos de su segundo experimento en un bote y los arroja al mar. Exhausto por el estrés y el trabajo, se queda dormido en el bote, que deriva lejos de la isla. Cuando despierta, está llegando a la costa de Irlanda. Al desembarcar, es arrestado inmediatamente. Para su horror, le muestran el cuerpo de Henry Clerval, estrangulado de la misma manera que William. Víctor es acusado del asesinato, ya que fue visto solo en un bote cerca del lugar donde se encontró el cuerpo. Víctor cae en una fiebre delirante en la cárcel. Durante 2 meses, está al borde de la muerte, atormentado por pesadillas. Cuando finalmente se recupera, su padre ha viajado a Irlanda para ayudarlo. Gracias a testimonios que prueban que Víctor estaba en las Orcadas cuando Clerval fue asesinado, es absuelto. Víctor regresa a Ginebra con su padre, devastado por la pérdida de su mejor amigo, quien se convirtió en otra víctima de su creación. Elizabeth intenta consolarlo y le recuerda su compromiso de matrimonio. Víctor, recordando la amenaza del monstruo sobre su noche de bodas, asume que la criatura planea matarlo a él, no a Elizabeth. Decide casarse con ella pronto, pero planea estar armado y listo para enfrentarse a la criatura cuando aparezca. La noche de bodas y la última tragedia. Víctor y Elizabeth se casan en una ceremonia sencilla. Después, parten hacia una casa de campo junto al lago como para su luna de miel. Víctor está nervioso, constantemente vigilante, esperando el ataque del monstruo. En la posada donde pasan su primera noche, Víctor deja a Elizabeth en su habitación mientras patrulla los alrededores, buscando señales de la criatura. De repente, escucha un grito espeluznante. Corre de vuelta a la habitación para encontrar a Elizabeth muerta, estrangulada, con las marcas de las manos del monstruo en su cuello. A través de la ventana, Víctor ve a la criatura sonriéndole maliciosamente antes de desaparecer en la noche. Se da cuenta de su terrible error,
El monstruo nunca tuvo la intención de matarlo a él, sino a Elizabeth. La amenaza "estaré contigo en tu noche de bodas" significaba que el monstruo le arrebataría su felicidad, no su vida. Víctor dispara su pistola hacia la criatura, pero falla. Cuando los residentes de la posada llegan atraídos por el ruido, encuentran a Víctor desmayado junto al cuerpo de su esposa. La noticia de la muerte de Elizabeth mata al padre de Víctor, quien muere de pena poco después. Víctor, habiendo perdido a toda su familia excepto a su hermano Ernest, jura venganza. Decide dedicar el resto de su vida a encontrar y destruir a su creación. La persecución final. Víctor comienza una persecución implacable que lo lleva a través de toda Europa y hasta el Ártico. La criatura siempre se mantiene lo suficientemente cerca para que Víctor no abandone la búsqueda, pero lo suficientemente lejos para no ser atrapada. Durante esta persecución, Víctor sufre terribles privaciones, hambre, frío, agotamiento. Pero su deseo de venganza lo mantiene en movimiento. La criatura a veces deja notas burlándose de él, dirigiéndolo hacia el norte. Finalmente, la persecución lleva a Víctor al Ártico, donde el frío extremo y la falta de provisiones lo llevan al borde de la muerte. Es aquí donde Robert Walton y su tripulación lo encuentran y lo llevan a bordo de su barco, completando así el círculo de la narración y volviendo al punto donde comenzó el libro. Después de contar toda su historia a Walton, Víctor le ruega que continúe su misión de matar al monstruo si él muere. Pero los días pasan y la condición de Víctor empeora. En sus últimos momentos, reflexiona sobre su vida y sus errores. Finalmente, muere en el barco, sin cumplir su juramento de destruir a su creación. El lamento del monstruo y el final. Poco después de la muerte de Víctor, Walton entra en su camarote para encontrar al monstruo llorando sobre el cuerpo de su creador. El monstruo habla con Walton, expresando remordimiento por sus crímenes, pero también explicando que el dolor y el rechazo lo llevaron a cometerlos. ¿Crees?, dice a Walton, ¿que yo era insensible a la agonía y el remordimiento? Él, señalando el cuerpo de Víctor, no sufrió en la consumación del hecho. ¿Ah? No la milésima parte de la angustia que yo soporté durante la prolongada ejecución de sus detalles. El monstruo explica que, a pesar de su venganza, nunca dejó de anhelar la aceptación y el afecto de su creador. Cada crimen que cometió lo alejaba más de la humanidad y profundizaba su aislamiento, pero no podía detenerse. Su ira hacia Víctor era, en cierta forma, un reflejo invertido de su desesperado deseo de amor. Cuando contemplo los actos de mi vida pasada, continúa, no puedo creer que yo sea la misma criatura cuyos pensamientos estaban una vez llenos de visiones de belleza y bondad. Pero es así, el ángel caído se convierte en un demonio maligno. Sin embargo, incluso ese enemigo de Dios y del hombre tenía amigos y compañeros en su desolación. Yo estoy solo. El monstruo le dice a Walton que ahora que Víctor ha muerto, su propósito de venganza ha terminado. Sin embargo, también siente que su última conexión con el mundo se ha ido. No tiene razón para seguir viviendo. Mi trabajo está casi completo, declara. Ni tu muerte, ni la de ningún otro ser humano es necesaria para consumar el cúmulo de mi existencia. Mi espíritu descansará en paz, o si puede sentir aún, no pensará ciertamente que sentirá así. El monstruo le dice a Walton que viajará al extremo norte, donde construirá una pira funeraria para sí mismo. Allí, se quemará hasta quedar reducido a cenizas, para que nadie pueda aprender del ejemplo de Víctor cómo crear a otro ser como él. Sus últimas palabras a Walton son: mi cuerpo será consumido hasta que no quede ningún rastro, y mi espíritu, que todavía siente por ti benevolencia y amor, solo entonces encontrará la paz. Con estas palabras, el monstruo salta por la ventana del camarote al hielo flotante del Ártico y desaparece en la oscuridad y la distancia, presumiblemente para cumplir con su plan suicida. Walton, mientras tanto, cede a las demandas de su tripulación, que está aterrorizada por los peligros del hielo y quiere volver a casa. Da la vuelta al barco y pone rumbo a Inglaterra, abandonando su búsqueda de gloria y descubrimiento en el Polo Norte.
La historia termina con las cartas de Walton a su hermana, relatando estos eventos finales. Parte 2. Análisis y reflexiones. La pregunta sobre la creación y la responsabilidad. Uno de los temas centrales de Frankenstein es la responsabilidad del creador hacia su creación. Víctor da vida a un ser, pero luego lo abandona, horrorizado por su apariencia. No le enseña, no lo guía, no le da nombre ni identidad. Este abandono tiene consecuencias trágicas. ¿Qué nos dice esto sobre la paternidad y la maternidad? Cuando traemos niños al mundo, tenemos la responsabilidad de cuidarlos, educarlos y amarlos, independientemente de cómo sean. Víctor falló en esta responsabilidad fundamental. Fue el monstruo quien mató a William, Justine, Henry y Elizabeth, o fue, en cierto sentido, el propio Víctor por abandonar a su hijo. Podemos extender esta reflexión a otras áreas. Los científicos que desarrollan nuevas tecnologías tienen responsabilidad sobre cómo se utilizan sus inventos. Los artistas tienen responsabilidad sobre cómo sus obras afectan a la sociedad. Los líderes que crean movimientos o ideologías tienen responsabilidad por las acciones de sus seguidores. En nuestra época actual, estas preguntas son más relevantes que nunca. Pensemos en la inteligencia artificial, la modificación genética o la clonación. La tecnología nos da el poder de crear vida o entidades cada vez más complejas, pero ¿estamos preparados para asumir la responsabilidad de estas creaciones? Mary Shelley, sin saberlo, estaba planteando preguntas que se volverían centrales en nuestra era tecnológica. ¿Qué pasa cuando creamos algo que no podemos controlar? ¿Tenemos derecho a jugar a ser Dios sin aceptar las consecuencias? El mito de Prometeo y el subtítulo del libro. El subtítulo de la novela, El moderno Prometeo, nos da una clave importante para entender la intención de Mary Shelley. En la mitología griega, Prometeo era un titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a los humanos. Por este acto, Zeus lo castigó encadenándolo a una roca donde cada día un águila devoraba su hígado, que se regeneraba cada noche para repetir el tormento eternamente. Prometeo representa la ambición humana de alcanzar conocimientos divinos, de trascender sus limitaciones naturales. También simboliza el castigo que sigue a la transgresión de límites impuestos por los dioses. Víctor, como un moderno Prometeo, roba el poder de crear vida, tradicionalmente reservado a Dios. Por este acto de hibris, orgullo o arrogancia extrema, sufre un castigo terrible: la destrucción de todos sus seres queridos y, finalmente, de sí mismo. Pero hay una diferencia crucial: mientras que Prometeo actuó por amor a la humanidad, Víctor actúa por ambición personal. Y mientras que Prometeo aceptó su castigo con dignidad, manteniendo su amor por la humanidad, Víctor huye de su responsabilidad y termina consumido por el odio y la venganza. El paralelo con Prometeo también nos invita a considerar el papel del fuego en la historia. El conocimiento que adquiere Víctor es como el fuego, poderoso, transformador, pero también potencialmente destructivo si no se maneja con responsabilidad. La búsqueda del conocimiento y sus límites. Víctor Frankenstein representa al científico obsesionado que cruza límites éticos en su búsqueda de conocimiento. Su deseo de descubrir los secretos de la vida y vencer a la muerte lo lleva a crear algo que no puede controlar. Mary Shelley nos advierte sobre los peligros de la ambición científica sin límites éticos. Esto no significa que la ciencia sea mala en sí misma, sino que debe estar equilibrada con reflexiones éticas. La ciencia nos dice lo que podemos hacer, la ética nos dice lo que debemos hacer. Esta crítica a la ciencia sin ética era relevante en la época de Shelley, cuando los avances científicos comenzaban a transformar la sociedad radicalmente. Galvani estaba experimentando con la electricidad en cadáveres, y había debates sobre si la vida podía reducirse a procesos físicos y químicos. Hoy, esta advertencia es aún más importante. La ciencia nos da cada vez más poder para manipular la naturaleza, desde la ingeniería genética hasta la inteligencia artificial. Pero, ¿debemos hacer todo lo que técnicamente podemos hacer? Existen límites que no deberíamos cruzar.
Víctor cruza uno de estos límites al crear vida sin considerar las consecuencias. No se pregunta, ¿qué pasará con esta criatura después de crearla? ¿Cómo se adaptará a un mundo que no está preparado para su existencia? Su obsesión con el poder hacer lo ciega ante el deber hacer. La naturaleza del mal, ¿nacemos o nos hacemos? Uno de los aspectos más interesantes del libro es cómo Mary Shelley trata la naturaleza del mal. El monstruo no nace malvado. Al contrario, nace como una pizarra en blanco, con inclinación hacia la bondad. Es el rechazo, la soledad y el abandono lo que lo transforma en un ser vengativo. Esto se ve claramente en la evolución del monstruo. Al principio, cuando aprende observando a la familia de Lacey, muestra compasión, generosidad y deseo de conectar con otros. Recoge leña para ellos secretamente, admira su música y su amor mutuo, y sueña con ser aceptado. Es solo después de repetidos rechazos cuando comienza a sentir odio. Incluso entonces, da a Víctor la oportunidad de arreglar las cosas creándole una compañera. El monstruo dice en un momento, yo era bueno, la miseria me hizo malvado. Y más tarde, si no puedo inspirar amor, causaré miedo. Este planteamiento va en contra de algunas ideas religiosas que veían el mal como algo innato en ciertas criaturas. Shelley sugiere que el mal es una respuesta a circunstancias, no una característica inherente. Esto plantea importantes preguntas sobre la naturaleza humana y el impacto de la sociedad en nuestra personalidad. La historia nos invita a pensar en cómo tratamos a quienes son diferentes, en las consecuencias del rechazo y la exclusión social. También nos hace considerar nuestra propia responsabilidad cuando juzgamos a otros solo por su apariencia. En última instancia, ¿quién es realmente el monstruo en esta historia? ¿La criatura, que actúa por dolor y abandono? ¿O Víctor, que crea vida irresponsablemente y luego la abandona a su suerte? La soledad y la necesidad de conexión humana. Tanto Víctor como su creación sufren de una profunda soledad, aunque por razones diferentes. Víctor se aísla en su obsesión científica, alejándose voluntariamente de su familia y amigos. El monstruo, por su parte, anhela conexión humana pero está condenado a la soledad por su apariencia. Mary Shelley nos muestra que la conexión humana es esencial para nuestro bienestar. El monstruo aprende a hablar, a leer y desarrolla emociones observando a la familia de Lacey, anhelando formar parte de su círculo. Su petición de una compañera no es un capricho, sino una necesidad profundamente humana de no estar solo. Cuando el monstruo dice a Víctor, tú, mi creador, me detestas, ¿qué puedo esperar de aquellos que no me deben nada? Está expresando una profunda verdad psicológica. Necesitamos ser aceptados primero por nuestra familia, antes de poder enfrentar al mundo exterior. La soledad del monstruo es total y devastadora. No tiene nombre, no tiene familia, no tiene amigos, no tiene lugar en la sociedad. Su identidad misma está en cuestión. ¿Qué soy yo?, o se pregunta. Esta crisis de identidad, combinada con su aislamiento, finalmente lo destruye. Víctor, aunque rodeado de personas que lo aman, también sufre de soledad porque guarda un terrible secreto que no puede compartir. Esta soledad autoimpuesta lo consume lentamente y contribuye a su ruina final. En nuestra era digital, donde podemos sentirnos conectados pero aislados al mismo tiempo, este mensaje resuena con fuerza. La novela nos recuerda la importancia de las relaciones genuinas y el daño que puede causar la exclusión social. La apariencia versus la realidad. La sociedad juzga al monstruo por su apariencia, sin darle la oportunidad de mostrar quién es realmente. Es elocuente, sensible e inteligente, pero nadie ve más allá de su aterrador exterior. Este tema aparece una y otra vez en el libro. Cuando el monstruo salva a la niña de ahogarse, es recompensado con un disparo. Cuando intenta hablar con el anciano de Lacey, quien siendo ciego no puede juzgarlo por su apariencia. La conversación va bien hasta que los otros miembros de la familia llegan y lo atacan sin escucharlo. Incluso Víctor, que debería conocer mejor a su creación, nunca logra ver más allá de su apariencia. Cuando el monstruo le habla elocuentemente en las montañas, Víctor se sorprende.
Esperaba que esta apariencia exterior fuera solo un reflejo de su interior. Esta crítica a la superficialidad sigue siendo relevante hoy. Seguimos juzgando a las personas por su apariencia, su origen, su acento o su forma de vestir, sin tomarnos el tiempo de conocer quiénes son realmente. El libro también nos hace cuestionar quién es realmente el monstruo de la historia. En apariencia, la criatura es monstruosa, pero en muchos sentidos, demuestra más humanidad que Víctor. Víctor, por su parte, parece humano y civilizado, pero sus acciones, crear vida y luego abandonarla, son verdaderamente monstruosas. Shelley invierte así nuestras expectativas. La verdadera monstruosidad no está en la apariencia, sino en las acciones. Como dice el proverbio, no debemos juzgar un libro por su portada. La influencia de la literatura en la formación de la identidad. Un aspecto fascinante de la novela es cómo la criatura desarrolla su identidad a través de la literatura que lee. Los 3 libros que encuentra, El paraíso perdido, Las vidas paralelas y Las penas del joven Werther, moldean profundamente su comprensión de sí mismo y del mundo. Del paraíso perdido de Milton, aprende sobre la creación divina y se identifica tanto con Adán, creado solo, como con Satanás, rechazado por su creador. Las vidas paralelas de Plutarco le enseña sobre virtudes y vicios humanos y sobre la historia. Las penas del joven Werther de Goethe le muestra la intensidad del amor y la desesperación romántica. Estos libros le dan al monstruo un marco para interpretar su propia experiencia. Se compara con Adán, pero lamenta no tener una Eva. Se identifica con Satanás en su resentimiento hacia su creador. Aprende de los grandes hombres de la historia y sueña con tener un lugar en ella. Siente, como Werther, un anhelo por conexión y amor que no puede ser satisfecho. Shelley sugiere así que nos formamos a través de las historias que consumimos. Los relatos que leemos, escuchamos o vemos nos dan modelos para entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. Esto tiene implicaciones importantes. ¿Qué historias estamos compartiendo con las nuevas generaciones? ¿Qué modelos les estamos ofreciendo? Si las historias tienen tanto poder para moldear identidades, ¿estamos siendo conscientes de las narraciones que promovemos? El papel de la mujer en la novela y la perspectiva de Mary Shelley. Aunque las protagonistas de la historia son mayoritariamente hombres, Mary Shelley incorpora una crítica sutil al papel de la mujer en la sociedad de su tiempo a través de los personajes femeninos. Caroline Frankenstein, la madre de Víctor, se sacrifica cuidando a Elizabeth y muere como resultado. Elizabeth es presentada como el ideal de mujer pasiva y angelical, cuyo papel principal es apoyar a Víctor. Justine es injustamente acusada y ejecutada, víctima de un sistema judicial patriarcal. Todas estas mujeres son, en cierto sentido, víctimas de circunstancias fuera de su control. Incluso la potencial compañera femenina para el monstruo es destruida por Víctor antes de tener la oportunidad de vivir, negándole la agencia que su contraparte masculina sí tuvo. Víctor teme que esta criatura femenina pueda ser más incontrolable o peligrosa, o que puede reproducirse, mostrando un miedo al poder femenino. Es significativo que Mary Shelley, hija de la feminista Mary Wollstonecraft, autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, escribiera una historia donde la creación de vida ocurre sin participación femenina. Víctor usurpa el poder reproductivo femenino, pero fracasa catastróficamente. Esto puede interpretarse como una crítica al deseo masculino de controlar la reproducción y la naturaleza. La propia Mary Shelley experimentó la maternidad de manera traumática. Dio a luz a 4 hijos, pero solo uno sobrevivió hasta la edad adulta. Perdió a su primer hijo poco antes de comenzar a escribir Frankenstein. Estos dolorosos eventos personales seguramente influyeron en su exploración de la creación de vida y la responsabilidad parental en la novela. El contexto histórico y científico. Para entender completamente Frankenstein, es importante conocer el contexto histórico y científico en el que se escribió. La novela se sitúa en la confluencia de varios movimientos importantes. El romanticismo, que enfatizaba la emoción,
la individualidad y la glorificación de la naturaleza como reacción contra la racionalidad de la Ilustración. Los poetas románticos como Percy Shelley, esposo de Mary, y Lord Byron, amigo del matrimonio, influenciaron profundamente el ambiente intelectual en el que nació la novela. La revolución industrial, que estaba transformando rápidamente la sociedad europea, generando tanto asombro por el progreso tecnológico como temor por sus consecuencias deshumanizadoras. Las máquinas comenzaban a reemplazar el trabajo humano y surgían preguntas sobre los límites del progreso. Los avances científicos de la época, particularmente en el campo de la electricidad y la medicina. Luigi Galvani había descubierto que podía hacer que los músculos de ranas muertas se contrajeran aplicando corriente eléctrica, lo que llevó a especulaciones sobre la relación entre electricidad y vida. El sobrino de Galvani, Giovanni Aldini, realizaba demostraciones públicas aplicando electricidad a cadáveres humanos, haciendo que sus extremidades se movieran. Las tensiones políticas posteriores a la Revolución Francesa, que había comenzado con ideales de libertad, igualdad y fraternidad, pero había degenerado en el terror y, finalmente, en el ascenso de Napoleón. Estas experiencias provocaron reflexiones sobre la naturaleza humana y las consecuencias inesperadas de las revoluciones bien intencionadas. En este contexto, Frankenstein puede leerse como una exploración de las esperanzas y temores de una era de transformación. La ambición científica de Víctor refleja el optimismo de la Ilustración, mientras que las consecuencias desastrosas de su experimento expresan las ansiedades románticas sobre los límites del conocimiento humano. La influencia y relevancia actual de Frankenstein. Frankenstein ha influido enormemente en nuestra cultura. Ha inspirado incontables películas, obras de teatro, cómics y otras novelas. Se ha convertido en un símbolo del científico loco y de la criatura incomprendida. Es importante notar que la imagen popular del monstruo de Frankenstein, con tornillos en el cuello, piel verdosa y movimientos torpes, proviene principalmente de la película de 1931 con Boris Karloff, no del libro original. En la novela, la criatura es ágil, rápida y elocuente, aunque de apariencia horripilante. Más allá de su impacto cultural, las preguntas que plantea Frankenstein siguen siendo relevantes hoy. En la era de la inteligencia artificial, ¿qué responsabilidad tenemos hacia lo que creamos? Si desarrollamos IA cada vez más avanzada, tendremos la obligación de asegurar su bienestar. En tiempos de avances biotecnológicos como CRISPR, clonación y órganos artificiales, ¿dónde ponemos los límites éticos? ¿Es ético modificar genéticamente a seres humanos? En una sociedad cada vez más conectada digitalmente pero emocionalmente aislada, ¿cómo enfrentamos la soledad? ¿Las redes sociales nos conectan realmente o profundizan nuestro aislamiento? En un mundo que sigue juzgando por las apariencias, ¿cómo aprendemos a ver más allá de lo superficial? ¿Cómo combatimos los prejuicios que nos llevan a temer o rechazar a quienes son diferentes? Frankenstein no es solo una historia de terror. Es una profunda reflexión sobre lo que significa ser humano, sobre nuestras responsabilidades y sobre las consecuencias de nuestras acciones. Como dice el crítico Harold Bloom, es un mito extraordinariamente lúcido sobre los peligros de un conocimiento mal ético. Mary Shelley, una visionaria adelantada a su tiempo. Es importante destacar que Mary Shelley escribió esta novela cuando tenía solo 18 años, en una época en que las mujeres tenían pocas oportunidades educativas y literarias. La novela fue publicada anónimamente en 1818, y muchos asumieron que el autor era Percy Shelley, su esposo. Mary creció en un ambiente intelectual único. Su madre, Mary Wollstonecraft, fue una pionera feminista que escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, pero murió poco después de dar a luz a Mary. Su padre, William Gowen, era un filósofo político radical y novelista. Este entorno le permitió tener una educación excepcional para una mujer de su época, aunque gran parte de ella fue autodidacta. La vida de Mary estuvo marcada por la tragedia. Además de perder a su madre al nacer, perdió a 3 de sus 4 hijos, y su esposo Percy se ahogó cuando ella tenía solo 24 años.
Estas pérdidas seguramente contribuyeron a su interés en temas como la muerte, la creación de vida y las relaciones familiares. Frankenstein no solo fue revolucionario por su contenido, sino porque anticipó muchos de los debates éticos que surgirían con los avances científicos de los siglos siguientes. Mary Shelley creó prácticamente un nuevo género literario, la ciencia ficción con preocupaciones éticas. A diferencia de otras obras de terror gótico de su época, Frankenstein no depende de lo sobrenatural o lo inexplicable. El monstruo no es un fantasma o un demonio, sino una creación de la ciencia. Este enfoque racional hacia lo terrorífico marcó un cambio significativo en la literatura. Mary Shelley continuó escribiendo después de Frankenstein. Su novela El último hombre, 1826, describe una plaga que elimina a casi toda la humanidad a finales del siglo XXI, anticipando la ficción apocalíptica moderna. También escribió novelas históricas, relatos de viajes y artículos periodísticos, y editó las obras poéticas de su esposo tras su muerte. Sin embargo, ninguna de sus otras obras alcanzó el impacto y la perdurabilidad de Frankenstein, que sigue siendo leída, adaptada y debatida más de 2 siglos después de su publicación. Parte 3. El legado de Frankenstein. 200 años después de su publicación, Frankenstein sigue siendo una obra que nos hace reflexionar sobre nuestra humanidad, nuestras responsabilidades y nuestros miedos más profundos. No es solo una historia de terror, sino un espejo en el que vemos reflejadas nuestras propias contradicciones. La historia nos recuerda que lo que hace a un monstruo no es su apariencia, sino sus acciones y las circunstancias que lo moldean. Nos invita a pensar en cómo tratamos a quienes son diferentes a nosotros y en las consecuencias de nuestro rechazo. También nos advierte sobre los peligros de jugar a ser dioses sin asumir la responsabilidad de nuestras creaciones. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, este mensaje es más importante que nunca. Frankenstein nos muestra que incluso las criaturas más terribles tienen un corazón, deseos y necesidades. Nos enseña a mirar más allá de lo superficial para entender la complejidad de cada ser. Como lectores modernos, podemos encontrar en esta historia una invitación a la empatía. Podemos ver el mundo a través de los ojos del monstruo, sentir su dolor y su soledad, y quizás así desarrollar mayor comprensión hacia aquellos que nuestra sociedad margina o rechaza. La obra también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición. Como el monstruo, todos buscamos respuestas a preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué sufro? En última instancia, Frankenstein perdura porque toca algo profundamente humano en todos nosotros: el miedo al rechazo, el deseo de conexión, la lucha por encontrar nuestro lugar en un mundo que no siempre nos acoge. Frankenstein en la cultura popular. La imagen del monstruo de Frankenstein ha permeado nuestra cultura de maneras que Mary Shelley nunca podría haber imaginado. Desde las primeras adaptaciones teatrales en la década de 1820 hasta los innumerables filmes, cómics, juguetes y disfraces de Halloween, la criatura se ha convertido en un ícono cultural universal. Sin embargo, es interesante notar cómo la imagen popular difiere de la criatura descrita en el libro. En la novela, el monstruo es elocuente, rápido y ágil. En la cultura popular, a menudo se le representa como torpe, gruñón y apenas capaz de hablar. También existe confusión sobre el nombre. Muchas personas llaman Frankenstein al monstruo, cuando en realidad ese es el apellido de su creador. La criatura en la novela nunca recibe un nombre, lo que refuerza su falta de identidad y su aislamiento. Algunas de las adaptaciones cinematográficas más memorables incluyen Frankenstein, 1931, de James Whale, con Boris Karloff como el monstruo. Esta película definió la imagen popular de la criatura con su frente plana, cicatrices quirúrgicas y tornillos en el cuello, elementos que no aparecen en el libro. La novia de Frankenstein, 1935, también de Whale, que expandió el universo presentando una compañera para el monstruo. El joven Frankenstein, 1974, de Mel Brooks, una brillante parodia que sin embargo captura algunos de los temas emocionales del libro.
Mary Shelley's Frankenstein, 1994, de Kenneth Branagh, que intentó ser más fiel a la novela original, con Robert De Niro interpretando a una criatura más articulada e inteligente. Más allá del cine, Frankenstein ha inspirado incontables novelas, cómics, obras de teatro, ballets, óperas y series de televisión. Ha aparecido en videojuegos, se ha convertido en personaje de cereal para niños, y ha adornado todo tipo de mercancía, desde camisetas hasta tazas de café. Esta popularidad continua demuestra la capacidad de la historia para adaptarse y resonar en diferentes épocas y contextos. Con cada nueva generación, Frankenstein encuentra nuevos lectores y espectadores que descubren en sus páginas reflejos de sus propios miedos y esperanzas. ¿Qué lecciones podemos extraer de Frankenstein para nuestras vidas hoy? 1. Responsabilidad por nuestras creaciones, ya sea que estemos criando hijos, desarrollando tecnologías o creando arte. Tenemos la responsabilidad de considerar las consecuencias de lo que traemos al mundo. 2. Los peligros de la obsesión. Víctor se obsesiona tanto con su proyecto que descuida todo lo demás, incluyendo su salud y sus relaciones. Esta advertencia sigue siendo relevante en nuestra cultura de trabajo excesivo y burnout. 3. La importancia de la aceptación y la inclusión. El rechazo que sufre el monstruo lo transforma de un ser curioso y benevolente en uno vengativo. Esto nos recuerda el daño que puede causar la exclusión social y la importancia de aceptar la diversidad. 4. El valor de la comunicación honesta. Muchas tragedias en la novela podrían haberse evitado si Víctor hubiera hablado abiertamente sobre su creación en lugar de mantenerla en secreto. 5. Los límites del conocimiento. La novela nos invita a considerar que algunos conocimientos conllevan responsabilidades que pueden no estar preparados para asumir. 6. La complejidad moral. No hay héroes o villanos simples en Frankenstein. Todos los personajes principales son complejos, con virtudes y defectos, recordándonos que la realidad moral raramente es blanco y negro. 7. El poder transformador de la educación. El monstruo demuestra cómo la educación puede elevar la mente y el espíritu, pero también cómo el conocimiento sin guía apropiada puede llevar al sufrimiento. 8. La necesidad de conexión humana. Tanto Víctor como su creación sufren por la falta de conexiones genuinas, recordándonos que el aislamiento puede ser destructivo para cualquier ser pensante. Estas lecciones trascienden el tiempo y el espacio, haciendo de Frankenstein no solo una obra de su época, sino un mensaje universal sobre la condición humana. Quiero agradecerte sinceramente por acompañarme en este viaje a través de una de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. Espero que hayas disfrutado conociendo la verdadera historia detrás del monstruo de Frankenstein y las profundas reflexiones que Mary Shelley compartió con nosotros hace más de 2 siglos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cada semana exploramos grandes obras literarias para entender su significado más profundo y su relevancia en nuestra vida actual. Este canal nació de mi pasión por compartir las grandes historias con personas de todas las edades, especialmente con jóvenes que están descubriendo el poder de la literatura. Creo firmemente que estos clásicos siguen teniendo mucho que enseñarnos. Solo necesitamos hacerlos accesibles y mostrar su relevancia en nuestro mundo actual. ¿Qué otra obra clásica te gustaría que analizáramos en nuestro próximo vídeo? Déjalo en los comentarios abajo. Quizás Drácula de Bram Stoker, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, o tal vez El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Tú decides. También puedes compartir este vídeo con amigos que puedan estar interesados en conocer más sobre esta fascinante novela. Las buenas historias están hechas para ser compartidas, y pocas historias son tan poderosas y relevantes como Frankenstein. Recuerda que los grandes libros nunca mueren, solo esperan pacientemente a que nuevos lectores los descubran.